Muy bien, pues estamos aquí con Fernando Valladares. Muchas gracias por aceptar la liada en medio de casi un atraco vacacional ya a punto de irte de vacaciones. Un placer, un gusto estar con vosotros. Bueno, el placer y el lujo es nuestro. Voy a resumir muy brevemente tu currículum porque si tuviera que leerlo entero, igual la mitad del tiempo de la conversación lo gastaríamos en ello. Así que brevemente, bueno, Fernando es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de investigación en el CSIC, es director del Grupo de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además, recientemente te han obsequiado con el premio Rey Jaume I de Es investigación verdad. en la categoría de protección del medio ambiente. Ujú. Así que de verdad que muchas gracias, que es un lujo que estés aquí para poder charlar. Y habíamos planteado un poco un debate completo y complejo pues tocaremos el clima y la biodiversidad, que son como tus dos grandes campos Ujú. naturales, pero también vamos a abordar, tanto cuanto podamos, la complejidad de lo transdisciplinar, ¿no? Ujú. De lo difícil que es que algunos modelos y estudios pues, bueno, tengan en cuenta los miles de factores que realmente intervienen, ¿no?, en la realidad. Y vamos a empezar como proponiendo un tema, Ujú. situando, digamos, el problema que está asociado a ese tema en concreto y, bueno, ahí ya tú reflexiona, Vale. amplía el problema, intervienes con lo que realmente creas conveniente y también, pues, intentando proponer ya de Ujú. entrada en cada uno de esos temas, pues, ideas, soluciones, alternativas que creas que pueden ser útiles Ok, para conocer. muy El bien. tema de la biodiversidad y el clima, ¿no? Ujú. Afortunadamente ya nadie niega el caos climático, pero se habla muy poco de la masacre que estamos generando hacia la vida o hacia la biodiversidad. En el reciente informe del Planeta Vivo de WWF se cifraba en el 68% de individuos Ujú. vertebrados de la fauna salvaje que habíamos masacrado en medio siglo. Ujú. Entonces, esto de alguna manera evidencia que necesitamos un cambio en nuestra relación con la naturaleza. Totalmente. O sea, yo creo que, por resumir, la crisis ambiental en la que estamos metidos ahora, en buena medida tiene que ver con eso, con la relación que hemos mantenido históricamente con la naturaleza. El problema es que cada vez somos más gente. Entonces, si la relación nace viciada, pues con la gente, con la cantidad de gente, no puede más que ir a peor, ¿no? Porque se tensiona el uso de recursos, el impacto ambiental per cápita, cuando además somos más gente, pues ese es el origen de los problemas, que los problemas estaban, digamos, latentes en la Edad Media, por decirlo así, ¿no? Se empezaron a disparar en la Revolución Industrial y ahora mismo pues están en fase exponencial, pero que deriva, y esto para mí es una cuestión que tiene esa pincelada que has mencionado, que me gustaría que hoy desarrolláramos con ejemplos y con todos los casos que podamos de transdisciplinaridad, ¿no? De cómo se conecta la ecología, la economía, pero también la sociología, la antropología. El ser humano se ha erguido como, bueno, pues como el Homo sapiens, ¿no? Como el sumum de la evolución, y desde hace muchos siglos pensamos que la naturaleza está a nuestra disposición. Y yo creo que este es el origen de los problemas, el pensar que los organismos están para que nos los comamos, los productos de la tierra están para que los explotemos, y claro, eso no nos hace tener ningún tipo de recelo, respeto, moderación, y a medida que hemos desarrollado tecnología y hemos sido cada vez más gente, pues claro, esto se está volviendo insostenible, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un punto de inflexión muy, muy interesante en el que históricamente podemos cambiar esta filosofía, esta orientación, incluso esta cosmovisión, porque en el fondo es una manera en la que organizamos el cosmos, que aunque no nos parezca, seguimos poniendo al ser humano en el centro de todo, y aunque digamos que ya sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero en realidad inconscientemente pensamos que todo gira en torno al ser humano, ¿no? Y esta era del antropoceno en la que estamos metidos, pues es un poco un reflejo de eso, ¿no? El ser humano es arte y parte, la mayor parte de las alteraciones que estamos sufriendo, las sufrimos en carne propia y nos negamos a aceptarlo, y nos negamos a aceptar que somos parte integral de la naturaleza. Y con esto que decías de la biodiversidad, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Consideramos que la biodiversidad son objetos pacientes de nuestras acciones, y no son sujetos de derecho, no son organismos que necesitan o merecen una cierta consideración, un respeto, no sé, y nos los vamos quitando de en medio, a veces sin ser conscientes. Lo más patético, para mí lo más triste y lo que debería llevarnos más a la reflexión, es la de cosas que hacemos sin darnos cuenta.
porque nos estamos cargando la mayoría de las especies sin saber ni cómo se llaman, o sea, no dan ni tiempo a la ciencia a ponerles nombre. Y muchas veces tenemos que ir a posteriori calculando las especies que debería haber para las funciones que sabemos que se cumplían en el ecosistema antes de que entráramos a degradarlo, ¿no? Es como una cuenta de la vieja, ¿no? Pues si antes teníamos estas funciones ecosistémicas y ahora tenemos estas menos, pues deben haber desaparecido X cientos de especies que no sabemos ni cuáles son, desde microbios, invertebrados, pero a veces también cae algún árbol, alguna planta, algún mamífero o alguna ave, ¿no? Esto es un poco así de pincelada. Tú, Juan, siéntete libre a moderarme, que me voy enrollando y a veces me alejo mucho de la Pero pregunta nada, inicial, ¿no? está fantástico. Yo lo que, por situar un poco, claro, es que has dicho una serie de cosas que como que se relacionan muy bien, ¿no? El llamarnos sapiens, de alguna Uh manera -huh, ya, uh -huh. igual una especie que está consiguiendo cambiar el clima hasta el punto de provocar probablemente incluso su propia extinción, pues igual sapiens, Claro. igual es como que no procede Yo, demasiado. por poner una analogía, yo diría que, bueno, si nos vamos a quedar con lo de Sapiens, lo que sí hay que reconocer es que estamos en una fase como de adolescencia. Todavía no somos una especie madura, ¿no? Sí, Y sí. de hecho, biológicamente y evolutivamente llevamos muy poco sobre la Tierra, ¿no? Hay discrepancias y 100.000, 200.000, como mucho 300.000 años, algo parecido a Homo sapiens. Eso no es nada. Si lo comparamos con con el tontísimo de Homo erectus, ¿no? Que siempre se le ha dicho que tonto es, pues Homo erectus a lo tonto vivió 2 millones de años. Y nosotros al ritmo al que vamos no creo que lleguemos a vivir lo mismo que como especie lo que vivió el tonto de Homo erectus, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor es verdad que muchas de las potencialidades que hemos desarrollado como especie, sobre todo de la mano de la tecnología, pero muchas de las cuestiones sociales, ¿no? Somos una especie social que de pronto se ha disparado su sociabilidad porque estamos en grupos, estamos conectados en tamaños de grupos para los cuales ni nuestro cerebro es capaz de, está diseñado biológicamente, ¿no? Nuestro cerebro, por lo que dicen los antropólogos y los que estudian, digamos, los primates, paleoantropólogos, que hay gente muy interesante en esto, incluso neurobiólogos, hablan de que no somos capaces de lidiar con más de 160 especies, grupos de hasta 160, y ya es un logro brutal porque eso significa haber pasado de 60, 80 al doble o a más del doble, ¿no? Pero nos hemos quedado ahí. Y si nos fijamos, pues enseguida estamos en círculos, pues en municipios de 50.000 habitantes, en ciudades de 1 millón o 2 millones. Intentamos una cumbre del clima que en teoría hay representantes que hablan de parte de millones de personas. Y eso son unas escalas para las cuales no tenemos un cableado neuronal, para las cuales no tenemos una emoción, emotividad, unas reglas sociales. Entonces, como especie, posiblemente no hayamos madurado y estamos en una etapa adolescente pasando de ontogenia a filogenia, ¿no? O sea, estamos como si fuéramos adolescentes. Es una especie que necesita pasar a la versión 2 o 3.0 en la cual, igual que los adolescentes maduran y dejan de hacer cosas pudiendo hacerlas, ¿no? Que es una de las domesticaciones, si queremos, o maduraciones que sufre un adolescente que se cree totipotente, que va en moto sin casco y que cree que nunca le va a pasar nada, ¿no? Pues esa adolescencia la debemos ir acelerando, porque la huella ambiental que vamos causando va muy deprisa y tendremos que madurar como especie muy rápidamente. Tenemos que pasar de esa actitud muy depredadora de recursos, muy característica de niño, de infante o de adolescente, como estoy poniendo así en esa analogía, y tenemos que refrenarnos a nosotros mismos. Yo creo que es el mayor desafío que tenemos ahora es ese, es dejar de hacer pudiendo hacer, ¿no? Nos hemos demostrado que somos capaces de ir a Marte, a la Luna, somos capaces de hacer cosas fantásticas. Bueno, pues ahora que lo hemos demostrado, ahora toca ser adultos y decir, y no lo vamos a hacer. O sea, ahora no vamos a ir a Marte. Tenemos la Tierra y vamos a intentar trabajar en la Tierra lo mejor que podamos. Y vamos a dejarnos de paseos espaciales, que cada paseo de esos supone la huella ambiental de un poblado africano durante 30 años, ¿no? Eso es un disparate social, ecológico, económico y termodinámico, ¿no? Sí, sí, de alguna manera, luego lo ampliaremos más, pero esto del adolescente, que es súper interesante, nos retrotrae también a lo del crecimiento. Es decir, un adolescente es Totalmente. aquel que no puede parar de crecer o que está en esa fase de crecimiento, y ahora Uh-huh. igual lo que toca más bien es aprender a estabilizarnos, ¿no?
Y hay una serie de propuestas que yo creo que seguro que podrían ser interesantes, al menos mencionarlas y un poco, pues bueno, que añadas tú lo que creas, que de alguna manera vendrían a ayudar a transitar ese camino de, pues bueno, de intentar abordar el problema de la biodiversidad, el clima y demás, ¿no? Por ejemplo, concederle personalidad jurídica a la naturaleza, lo que están Efectivamente. defendiendo en Stop Ecocidio, asumir que la salud planetaria está interrelacionada entre la salud individual de los individuos, la de los ecosistemas, la del clima, las Ujú, asambleas ciudadanas, que también pueden ayudar a transitar este camino por el cual al menos se potencia esa mentalidad de especie, de inteligencia colectiva que necesitamos ujú, sí o sí. ujú, Y luego habría algunas soluciones que se podrían titular como, de momento, falsas soluciones, en las que podríamos englobar, por ejemplo, al BECS, ¿no? A la captura y secuestro de carbono, que sí que pueden tener su papel. De hecho, el IPCC las considera en casi todas sus ujú, ujú, proyecciones, pero a día de hoy siguen siendo, bueno, bastante tecnooptimistas y de difícil ujú. integración en el modelo, ¿no? Entonces, al respecto de las propuestas, por ir cerrando un poco este primer bloque, Ujú. ¿qué aportarías? Bueno, has mencionado muchas cosas y por ponerle un poco de orden, incluso en mi propia cabeza, todas están muy relacionadas y me parece interesante que no, no perdamos de vista ninguna de ellas. Pero creo que en algunos aspectos hay cuestiones que tienen que ver más con la motivación, con el por qué hacer las cosas, ¿no? Y esas son muy importantes porque lo que estamos fraguando es un cambio socioeconómico que va a ser incómodo, ¿no? Que va a suponer dejar de hacer algunas cosas que nos gustan hacer, el sistema va a rechinar, ¿no? Entonces hay que prepararse para la incomodidad. ¿Y qué motivación podemos tener? ¿No? Hay gente, a lo mejor como nosotros o tal, que estamos bastante convencidos de que hay que hacerlo, ¿no? Es como las personas que hacen deporte y están muy convencidas de que tienen que hacerlo por su salud, pero ¿por qué otras personas que no están tan convencidas lo podrían hacer? Y ahí, precisamente, se me ha escapado ya la palabra salud, ¿no? Creo que la conexión de la salud de las personas con la salud de los ecosistemas y que somos arte y parte, me parece que entra dentro de la categoría de motivación, ¿no? Una justificación profunda de por qué meternos en este lío. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en hacer un modelo socioeconómico distinto? Cuando ahora pues hay bastante gente que a lo mejor está contenta con el que tenemos, otras ven, sí, no funciona muy bien, pero bueno, ya lo iremos arreglando y demás, ¿no? Entonces, cuando podemos poner una ecuación así muy sencilla de este modelo nos lleva a un escenario de sobreexplotación de la tierra, esta sobreexplotación de la tierra, por tierra entendemos recursos, especies, etcétera, etcétera, esta sobreexplotación genera condiciones que nos enferman, que nos hacen infelices, y esto está muy documentado, ¿no? Porque una de las cosas que medio en broma yo muchas veces digo es, si fuéramos una civilización que muere matando, que acabamos con el planeta y somos muy felices haciéndolo, pues dirías, no sé si éticamente se justifica, pero al menos se lo están pasando de miedo. Pero lo que se ve por las estadísticas es que no somos felices, que las enfermedades psicológicas están aumentando, ya están empezando a salir tímidamente estadísticas tremendas de suicidio, de ecoansiedad, pero en general el alejamiento de la naturaleza que mucha gente vive en las ciudades y demás, nos provoca estrés, trastornos bipolares, muchos tipos de trastornos alimenticios. O sea, no somos felices, desde luego no somos sanos. Entonces, ahí tenemos una motivación para cambiar el chip, ¿no? Entonces, de las cosas que has dicho muchas, yo veo que hay algunas que son tipo herramientas que nos pueden, las podemos usar con mejor o peor destreza o mejor o peor suerte para el cambio, y luego hay motivaciones, razones para las que iniciarnos en el cambio, ¿no? Y tenemos previamente el diagnóstico, ¿no? Que hemos pasado muy deprisa. Yo supongo que muchos de los que nos escuchan el diagnóstico lo tiene bastante claro, ¿no? Incluso hace unos pocos días hemos pasado el Overshoot Day, ¿no? El día en el que la Tierra justo nos ha dado lo que nos podía dar este año, y a partir de ahora estamos ya echando mano del capital o de los recursos generados en años anteriores, ¿no? Bueno, pues ese diagnóstico lo hemos pasado muy rápido, lo damos por hecho, es la lección que yo creo que todo el mundo más o menos tiene, pero no olvidemos dónde estamos con la crisis climática, con la crisis de diversidad, con la contaminación y demás. Ese es el diagnóstico. ¿Cómo salir de esa situación que nos lleva pues, a un rumbo pues, de colisión o de colapso, o desde luego no es sostenible? Pues tenemos algunas herramientas. ¿Y por qué usarlas?
pues cuando hay un porcentaje de la población que a lo mejor no vive tan mal o vive un poco de espaldas a esta realidad o vive preocupado por el día a día y pues no se da cuenta de que vamos en un tren rumbo a chocarnos con una pared, pues esta constatación, ¿no? Que la COVID nos ha traído de forma muy cruda, ¿no? Poniéndonos mascarillas, viendo familiares o conocidos que incluso llegan a morir o que pasan una enfermedad tremenda, este gran bloqueo de muchas de nuestras actividades durante pronto hará 2 años y un nuevo patógeno que viene a quedarse. No nos engañemos que los patógenos nunca se van, se quedan. Aprendemos a convivir con ellos malamente, con ayuda del sistema sanitario, nuestro sistema inmune, varios sistemas, pero el patógeno va a estar ahí, ¿no? Y ha sido un enredo que desearíamos haber evitado. Bueno, esas son manifestaciones de esta relación que hablábamos antes. ¿Y por qué cambiar esta relación? Bueno, pues aquí tenemos una buena causa, por no aumentar el riesgo de pandemias, por no enfermar, por no tener accidentes. Hablaremos en algún momento de cómo el cambio climático mata, ¿no? O nos enferma, de muchas formas, ¿no? Pues estos son razones potentes. Yo creo que eso es, no hay que mezclar demasiado las cosas, hay que ver las conexiones, pero hay que ver que, como digo, unas cosas forman parte del diagnóstico, otras cosas forman parte de la motivación para el cambio y otras son herramientas, ¿no? Y las herramientas no las conocemos todas. Probablemente ninguna de las herramientas sea perfecta, o sea, no, tenemos que huir de esa idea simplista de tengo la solución, ¿no? Esto es como el crecepelo que vendían antiguamente y que mucha gente dice, ya tengo lo que me va a hacer crecer el pelo. Pues no, si se te está cayendo el pelo, a lo mejor con una dieta sana, peinándote bien, durmiendo mucho y tal, ayudas a que se caiga un poquito menos. Pero un crecepelos va a ser muy raro que exista, ¿no? Entonces, una solución ante la crisis ambiental así, la solución es la economía circular o esta, pues probablemente no la haya y haya que ir sumando soluciones y sumando herramientas. Y has mencionado otro aspecto que podemos desarrollarlo más o pasarlo de puntillas o como vaya surgiendo, que es la crisis de confianza y de respeto en las instituciones, en el sistema socioeconómico, en el sistema tal, ¿no? Y al hablar de la democracia directa, de las formas de hacer un cortocircuito al sistema de democracia representativa, ¿no? En la que mucha gente vive muy tranquila, ¿no? Yo voto una vez cada 4 años y estos señores que resuelvan los problemas. Ya, pero estamos viendo que ahora hay unos problemas que son muy gordos, que estos señores no acaban de darle la prioridad que muchos pensamos que deberían darle y para eso surgen formas de democracia directa, ¿no? Y la democracia directa la estamos ensayando. Esto sí que es un caso de aprender sobre la marcha o learning by doing. O sea, vamos a ver qué tal funciona. Tampoco es que la democracia directa sea la solución ni la panacea. Por democracia directa entendemos los referéndums, ¿no? Que estamos viendo cómo los suizos son expertos en usar y abusar del referéndum. Lo votan casi todo y a veces salen resultados disparatados de un referéndum que no ha dado tiempo a informar, que la gente no ha entendido bien la pregunta y que salen unas contestaciones y unos resultados, ¿no? Como un país suizo muy concienciado, ¿no? Que hace poco renegaba un poco del cambio climático y daban marcha atrás en cuestiones que dices, esto probablemente es que el referéndum no estuvo bien planteado o hubo una contaminación de cuestiones políticas que no casan, ¿no? Entonces, el referéndum como una forma de democracia directa y otras que has mencionado tú de las asambleas ciudadanas o de las iniciativas legislativas populares, ¿no? O bien proponemos leyes desde abajo y cuando juntamos suficiente apoyo, pues sus señorías, nuestros representantes tienen que hacerle caso y tienen que dedicar un tiempo a pensar sobre ello, o bien esas asambleas ciudadanas que son todo un desafío, que sabemos que no terminan de ser vinculantes, pero que es una expresión muy directa a la que es muy difícil ignorar, ¿no? Son asambleas organizadas, representativas en el sentido de que se eligen estadísticamente en la población, tienen una independencia del sistema de gobierno y suponen un ensayo. Estamos viendo cómo funcionan las asambleas que están funcionando actualmente con urgencia, son las relacionadas con el cambio climático. En España está arrancando tímidamente una, nace con las manos un poco atadas, es verdad, porque no va a ser presencial, porque va a ser más pequeña de lo que nos gustaría, pero arranca. Yo soy como en esto positivo y pienso que lo importante es que las cosas arranquen, porque si vamos a esperar a que se hagan todo bien, pues a lo mejor la ley de cambio climático perfecta vendría dentro de 30 años, la Asamblea Ciudadana perfecta vendría dentro de 15. Entonces, estos son herramientas, ¿no? Y herramientas
en este caso, que van no tanto a reducir nuestra huella ambiental, que son una familia de herramientas, sino en este caso las que hemos hablado, herramientas para arreglar un sistema que no nos lo creemos mucho, un sistema socioeconómico, de una democracia imperfecta, un capitalismo salvaje, en fin, una serie de anomalías en cómo nos organizamos como sociedad, y están algunas de estas herramientas que podemos usar con mayor o peor fortuna y sabiduría, ¿no? Sí, de hecho, así brevemente, porque ya deberíamos de pasar al siguiente bloque, hay una Sí. cosa que el anterior programa que hemos grabado, lo hemos grabado con activistas de Extinction Rebellion, precisamente contándonos el proceso de Asamblea Ciudadana, y el caso de Suiza es muy particular porque, claro, es verdad que ellos usan, digamos, el referéndum, pero no usan el proceso deliberativo de primero formar, informar, asesorados por expertos y expertas, porque, claro, si lo que te dirige, digamos, el voto al final es los medios de comunicación que representan en un 90 y pico por ciento los intereses de la clase dominante y que Claro, también, pues de alguna manera, representan los intereses de los lobbies no energéticos, sales de ahí. es que de ahí no sale, es un círculo Claro. vicioso que lo estamos viendo por aquí, así algún día igual lo comentamos con más amplitud, el tema de los audios de Florentino, es decir, cómo una empresa concretamente ya se dedica a poner y quitar periodistas según le Claro, convenga, es decir, esto es el pan de cada día en los medios de comunicación, que esto yo lo conozco bien, y claro. que es desgraciadamente así, es decir, los medios de comunicación deberían de hacer de correa de transmisión del conocimiento y de la información y justamente normalmente hacen lo contrario, es decir, hacen de parálisis y de bloqueo, ¿no? Ya. Y luego vamos a pasar al tema de la energía, que brevemente Ujú. estaría bien también comentarlo, aunque sea un poco, porque bueno, tú y yo hemos tenido la suerte al menos de compartir un libro en concreto, que es este libro, Less is More, de Jason Heikel, que habla un Sí. poco de una receta concreta de proceso de transición, digamos, a una economía que no necesite crecer por imperativo. Y voy Ujú. a citarte a ti mismo Muy bien. en una Dime, dime. entrevista que te he leído que decías algo así como, se sigue pensando erróneamente que encontraremos la tecnología mágica que permitirá seguir considerando los recursos como infinitos. Ujú. Y de alguna manera, por abrir un poco el tema este de la energía, Sí. ahora mismo hay como un gran debate, ¿no? Y es el debate entre, digamos, las posiciones que defienden que es posible hacer el 100% de la energía actual que se consume en el mundo renovable, Ujú. es decir, que dependa de fuentes renovables, y hay posiciones que son más pesimistas y creen que la transición, para facilitarla, pues deberíamos de asumir un cierto descenso energético, Claro. principalmente por dos razones, ¿no? Por los límites de los materiales, que de hecho se están Ujú. demostrando ya por ejemplo, leía hoy un artículo de el acero ha duplicado su precio, la madera también, Exacto. los plásticos, el acero y los semiconductores, hay problemas de la cadena Ujú. de suministros. Entonces, quizá en este sentido, aun intentando llegar a ese objetivo que sería como el deseable y es como mínimo, pues bueno, poder alcanzar cuanta más energía sea posible, Ujú. hay un debate bueno, de que quizá los modelos renovables, porque con esto también va a haber problemas de territorio, de la gente defendiendo su paisaje y su situación Ujú. Ujú. concreta, intentar adaptarnos a un modelo energético que necesite menos extractivismo y que esté, digamos, más adaptado a los ciclos de la propia naturaleza, ¿no? Porque de alguna manera Ujú. el crecimiento se sostiene con la energía, es decir, es el factor realmente que está... Y el exceso de consumo energético está detrás de la crisis climática y de Claro, alguna manera el claro. extractivismo está detrás de la crisis de biodiversidad también. Bueno, por hacer un poco casi una broma, pero es una reflexión, cuando hablamos de los ciclos y el darle tiempo a la naturaleza a que se renueve, a que regenere y tal, mira, no hay nada más sostenible y más de origen natural que la gasolina, que al fin y al cabo es materia vegetal fosilizada, ¿no? Pero el pequeño detalle es que le lleva unos cuantos millones de años y tú un litro de gasolina no te sirve ni para llegar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y te lo gastas en unos minutos. Estas diferentes tasas de uso y de regeneración es lo que nos está llevando precisamente al concepto de insostenibilidad, ¿no? Lo que lo hace insostenible, la economía clásica, pero que esperemos que pronto sea economía fósil, pero todavía persiste y todavía renace y se reinventa, es precisamente una economía de crecimiento ilimitado en un mundo limitado, pero independientemente de que haya una cantidad fija de un determinado recurso. Uno dice, bueno, los recursos mineros, pues hay no sé cuántas toneladas o gigatoneladas de cobre, eso es hasta lo máximo que podríamos llegar a sacar, o hay no sé cuántas gigatoneladas de petróleo, eso es lo máximo que podemos sacar. Pero independientemente de esa visión,
la naturaleza, los ciclos, la renovación del aire, del agua, del carbono, del carbono que compone nuestro organismo. Ya no me refiero del carbono que quemamos, que siempre se habla de un carbono y hay muchos carbonos y la química orgánica es la química del carbono, en fin. Todo eso tiene unos tiempos. Y el ser humano, con su tecnología y con el músculo que tenemos a fuerza de ser tantos, pues nos estamos alejando de ese tiempo, ¿no? de esa velocidad a la que la naturaleza se regenera. La naturaleza eventualmente, como sistema termodinámico que somos, pues todo se podría transformar en todo dándole suficiente tiempo. Hay cosas que son, que es casi como una asíntota, se llegaría a regenerar en un tiempo tan largo que casi a lo mejor deja el sistema solar de existir. Pero eventualmente todo se puede reciclar, rehacer si le damos suficiente tiempo. Y sobre todo las cosas de consumo más intenso, agua, proteínas, carbono, todo eso tiene unos tiempos, ¿no? Y el deshacerse de los residuos, porque todas esas reacciones químicas que se producen en la generación de comida, pero en la digestión humana y no humana de la comida, todo eso genera unos residuos, que muchos de esos residuos son tóxicos para los animales y plantas que los hemos generado. Y entonces, claro, últimamente estamos dándole mucho al tema de actualidad de la carne roja y que si es sostenible, si no es sostenible, que si nos mata, que no nos mata. Mucha gente me llama al orden y me dice, a ver, Fernando, tú hablas de lo que sabes. Y digo, bueno, yo sé de lo que sé, pero sé leer un artículo que me dice claramente la carne roja mata. No, el artículo no dice eso. Yo te digo, vamos a ver, si han muerto 1 millón de personas este año por comer exceso de carne roja, yo te pongo... La carne roja mata. Otra cosa es que podamos debatir cuánto es en exceso, cómo tal. Que esto me lleva a relacionar con lo anterior, en el que la carne roja tiene una derivada ambiental tremenda. Aparte del impacto directo en nuestra salud, no es lo mismo producir esa carne roja con una gran, digamos, prisa, urgencia y, por tanto, en una granja industrial, que eso no da tiempo a deshacerse ni siquiera de los excrementos de las propias vacas y al final acaba muriendo por la carne roja no solo porque te la comes, sino al producirla. Hoy mismo he sacado una pequeña infografía sobre el reducir la producción de carne roja hace que muramos menos independientemente de que comas o no comas carne roja, solo por disminuir la huella ambiental, ¿no? Y eso se puede calcular y se pueden ver los decenas de miles de personas que mueren todos los años por producir un exceso de carne roja. Es que al final dices, a ver, un poco de carne roja nos puede venir bien por agotar este ejemplo, pero no respetando los tiempos de regeneración, de producción naturales, al final entramos en esas dinámicas de no sostenibilidad. Y quería hacer una matización, porque has mostrado el libro de Jason Hickel, y yo durante un tiempo no me daba cuenta de que ese libro en realidad es el mismo autor que lleva tiempo publicando en artículos científicos que yo mismo había citado sin darme cuenta de que era el mismo, ¿no? Era el mismo Jason Hickel. Y le invito a la gente que si no se quiere comprar todo un libro, pues que cotillee, que busque artículos científicos de Jason Hickel. Por ejemplo, en septiembre del año pasado publicó un artículo en la revista Globalizations en la que habla de qué es lo que significa decrecimiento y unos puntos de clarificación, por así decirlo, ¿no? En inglés, clarification. Y ese artículo generó bastante debate científico y hablo de un debate científico porque también que la audiencia elija qué quiere leer y dónde quiere invertir el tiempo que le dedique a aprender o no aprender de esto, porque los tertulianos están hablando todo el tiempo de crecimiento, pero son tertulianos, ¿no? Luego los populistas están hablando de crecimiento y lo hablan como el lobo, que viene el lobo, y también pues uno puede leer a esos. Yo como científico recomiendo leer ciencia de vez en cuando y además son artículos que tienen 8 páginas y un resumen de 300 palabras, o sea que la idea la coges enseguida, eso lo necesitas, y con el traductor de Google, aunque estén en inglés, te haces una idea enseguida. Y Jason Hickel no es que sea mi héroe, pero la verdad es una persona que habla con mucha claridad y que te hace una taxonomía radical entre lo que es, por ejemplo, diferenciar recesión de decrecimiento, ¿no? Te hace los 9 puntos que separan lo uno de lo otro y que te sirve para ahuyentar esos fantasmas de, esta gente son, yo qué sé, apóstoles de la tragedia y de la recesión y de todo mal. No, vamos a ver. Un decrecimiento es una cosa programada, una recesión es una cosa que ocurre.
Ya ahí hay una diferencia radical. Y Jason Hickel va haciendo todo un desglose de las diferencias que hay entre programar una disminución del volumen de consumo de energía y recursos, y otra cosa es dejarse arrollar eventualmente por una ola que te viene de que ha colapsado, como tú estabas poniendo ejemplos. Hoy leía que mucha construcción en España se está deteniendo, para alegría de muchos que nos preocupa el medio ambiente, se está deteniendo no por razones de impacto ambiental, sino porque el precio de la madera o del hierro ha subido tanto que la obra ha dicho, para, que a estos precios perdemos dinero. Ujú. Y estos son pequeños síntomas de que el sistema va haciendo aguas, ¿no? Si de repente en la cadena de suministro la madera se convierte en limitante para construir edificios, o el hierro, porque es muy caro, pues tenemos una oportunidad de lujo, ¿no? De pararnos y reflexionar. Lo normal es que sigamos haciendo las cosas a lo bruto y se encuentre un hierro que lo hagan en condiciones fraudulentas en un país, en un tercer país, que no sé cómo saque y resuelva coyunturalmente la demanda de hierro de la peor de las maneras, sin ninguna programación y con una huella ambiental tremenda, teniendo que traer el hierro de otro lado y contaminando no sé cuántas cosas, ¿no? Es la forma en la que Homo sapiens del último siglo ha resuelto los desafíos, a base de con eficacia y no con eficiencia, ¿no? O sea, no midiendo de ninguna manera las consecuencias, simplemente que hace falta hierro, pues se trae hierro. Y esto no es sostenible, ¿no? Y esto nos llevaría, o sea, como digo, creo que tenemos varias razones, desde la pandemia, las demandas y que no están, digamos, en acorde con la provisión de determinados bienes necesarios. Tenemos unas oportunidades históricas para pararnos y pensar, ¿no? Y lo que tú estabas planteando, la pregunta no se me ha olvidado del todo, ¿no? Este debate sobre si podremos o no podremos mantener nuestro ritmo con alternativas tecnológicas y la producción de energía la podemos optimizar y podemos seguir creciendo, o al contrario, si tenemos que ir cerrando voluntariamente y entrar en el decrecimiento. Yo creo que este debate es muy complejo porque acumula muchas incertidumbres, incertidumbres no solo tecnológicas que se están resolviendo, y yo creo que casi son las que menos me preocupan, porque en volumen creo que son incertidumbres más gestionables. Pero luego hay muchas incertidumbres sociales, de hábitos, de organización, ¿no? O sea, tenemos soluciones para una gran ciudad, pero ¿las vamos a aplicar? O cuánto tardaremos en aplicar las soluciones de movilidad que pasan no solo por poner autobuses, sino porque la gente no viva tan lejos del trabajo, o porque haya un... Entonces, hablamos ya de comportamientos, acuerdos, marcos jurídicos, financieros. Claro, todas esas cosas hace que la transición se haga todavía más lenta, más compleja, ¿no? Yo creo que en algún momento cogeremos velocidad, porque a fuerza ahorcan, y cuando veamos los beneficios no solo veamos el problema, ¿no? Y las orejas al lobo, sino cuando veamos los beneficios de transicionar, probablemente algunas empresas empezarán a apretar el acelerador en el buen sentido, algunos grupos sociales, algunas actividades profesionales también aceleren, y quiero pensar que en algunos momentos cogeremos velocidad, pero de entrada es muy fácil entender por qué vamos tan despacio, ¿no? Y en esta transición. Y creo que es ineludible que en la transición haya ingredientes de decrecimiento. Eso yo creo que es ineludible. ¿Cuánto de ingrediente? Pues es como a quien le gusta la comida con más sal o menos sal, ¿no? Para algunos, cuanto más decrecimiento mejor, para otros menos, y nos salimos de un debate científico, nos salimos de un debate numérico, porque estamos entrando en cuestiones, pues, ya de emociones, sentimientos, religiones, éticas y estéticas, que está bien, ¿eh? O sea, no hay que huir de esos debates. Esos debates lo que pasa es que tienen otra narrativa, otros tiempos, y se empantanan unas cosas con otras porque no están muy claras las condiciones de partida, las líneas rojas que uno está dispuesto a no cruzar o cruzar. Y entonces es difícil debatir de todo a la vez, pero todo a la vez afecta digamos, a la transición energética, afecta a lo que hagamos, afecta a los políticos, cómo de apoyados se puedan sentir en medidas impopulares, porque indudablemente el decrecimiento conlleva medidas impopulares. Lo hemos visto con el sector del carbón, que era evidente que había que irlo reconvirtiendo,
y yo creo que hay lo más próximo a un consenso en que el sector del carbón como producción de energía es algo, por lo primero, por lo que hay que empezar, y se ha empezado, pero cuando uno va por el norte de España y ve pues, las consecuencias sociales, en fin, pues eso hay que ponerle solución, pero digamos que ahí no había mucha duda de que el carbón debía desaparecer como fuente importante de producción de energía. Vendrán más decisiones así de difíciles y de impopulares. ¿Tendrán valor nuestros políticos para afrontarlas? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Sí, y ahí llegamos por casi ya de alguna manera nos hemos metido en, llevábamos hablando un poco de ello desde el principio, ¿no? En el gran melón, que son las inercias culturales, los cambios antropológicos, políticos y del sistema económico. Y por recoger Claro. un poco cable de algunas de las cosas que he ido diciendo, Ujú. hay, bueno, voy a hacer un poco de propaganda. Jason Heikel lo tenemos, lo hemos tenido muchas veces ya, pero ahora lo tenemos de profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona Qué bien. en el primer máster, que creo que yo al menos tengo conocimiento en Europa, de decrecimiento. Es decir, es un máster Ajá. específicamente Ujú. dedicado a hablar del decrecimiento, que es algo que afortunadamente, oye, el otro día salió el barómetro de consumo responsable del Ministerio de Transición Ecológica francés Ujú. y el 52% de los franceses en la encuesta literalmente respondían que están a favor de abandonar el modelo del mito del crecimiento perpetuo. Dos cosas, Juan, al respecto de lo que dices. Por un lado, me parece fantástico que la palabra de crecimiento se diga más. Me recuerda a la palabra cáncer, que si no vas Claro, a curar un cáncer, desde luego no lo vas a curar si no te atreves ni a decir la palabra. Hay mucho eufemismo, es una palabra difícil, conlleva sufrimiento, dolor, cambios, trastornos, traumas, pero hay que hablar de un cáncer si lo vas a curar. Y con el decrecimiento pasa un poco lo mismo. Es una palabra dura, tiene connotaciones tremendas, pero hay que hablar de ello, lo cual no significa que cuando la menciones o cuando la desarrolles, tú abogues porque haya que decrecer todo y se paren las máquinas en todo mañana, ¿no? Porque no, la gente es absolutamente. muy radical en eso. Dice, tú eres un decrecionista o decrecentista. Y entonces te dice, esta persona es un antisistema que quiere bloquearlo todo, que mañana nadie vaya a trabajar, que no nos movamos más que en bicicleta. A ver, Volver a las cavernas. eso de volver a las cavernas. Entonces, yo creo que es muy saludable que se hable de que el término esté acuñado incluso en el título de un máster, pero que aparezca en los titulares de vez en cuando. Yo cuando he tenido ocasión de estar en algún entorno político, lo he sacado un poco para ver las caras y creo que es bueno que nos acostumbremos a hablarlo, aunque sea una palabra incómoda y molesta. Y la otra, segunda cosita, a lo que habías dicho, me alegro de que la encuesta revele el 52% de los franceses, pero el otro día saqué, a raíz de la carne, algunas estadísticas europeas en las que mayoritariamente el 90 y tantos por ciento de los europeos apoyan una reducción del consumo de carne en las dietas. Sin embargo, eso no se habla con la realidad. Entonces lancé un poco la pregunta de forma retórica en las redes, ¿por qué pensáis que esto es así? Y la verdad es que bastante gente apuntaba a que una cosa es la respuesta que das en una entrevista y que me recuerda a la vieja cuestión de que de teoría vamos siempre mejor que de práctica. Quiere decir que tú y yo, Juan, pues a lo mejor de teoría nos ponemos de acuerdo en que, joder, pues este viaje pues tiene una huella ambiental, lo deberíamos no hacer, pero luego lo acabamos haciendo porque, ostras, pues es que es la única oportunidad que tengo de conocer este país o es que a mi amigo pues, le hace mucha ilusión que vaya y al final haces el viaje y en teoría, tú decías, no, este viaje es prescindible, ya llevo una huella ambiental grande este año, pero luego en la práctica, entonces quizá ese 52% de franceses que apuestan por el crecimiento todavía o no saben bien lo que es el decrecimiento o están en la fase, no sé, ojalá me equivoque, pero... No, yo ahí, claro, de Francia lo que sí que es verdad es que tengo muy buena información porque entrevisté a Pablo Servín, que es el que un poco de alguna Claro, manera la el lió parda colapso. con el libro este de colapsología y Mm, aparte tengo algún amigo que me está contando cosas de allí y lo que sí que es verdad es que es aquello de, hay una frase de Álvaro García Linera, que es el que era el número 2 creo que de Evo Morales, y decía algo así como que un cambio político siempre viene precedido de un cambio cultural previo. Es decir, si no ujú. generas, digamos, las bases para que se hable, para que se debata, para que se un poco permeabilice al resto de la sociedad con una serie de informaciones que siempre empiezan en la academia y en la vanguardia, pues es Claro. imposible que ese cambio se produzca. Y el hecho de hablar abiertamente de esto, yo creo que Ujú. el problema que tiene, yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, esto lo hemos hablado alguna vez, que de crecimiento es una palabra que es poco sexy, es decir, tiene mal Sí, marketing. sí.
Pero, oye, yo creo que la clave de todo eso también es entender al mismo tiempo que se entiende eso, que si se usa esa palabra es porque otras palabras que, digamos, tienen más marketing han sido directamente cooptadas por el capitalismo a la de ya. Es decir, súper fácilmente, Sí, sostenible, ecológico, verde, bio, todo este tipo de claro, términos que son más ambiguos. En cambio, de crecimiento esconde una realidad que es ahí es donde está la ventaja y la desventaja del término, y es que por un lado atenta, digamos, contra las bases del propio capitalismo, es decir, tú claro. si dices de crecimiento ya, la tasa de ganancia, el interés compuesto, todo este mecanismo perverso del La capitalismo, inflación, claro, hay un montón, sí. todo eso se cae. Y el problema que tiene, a su vez, también es que de alguna manera mmm, no se explica bien realmente de lo que se está hablando, porque es lo que tú decías, el Claro. decrecimiento sobre todo es redistribuir, sobre todo Ujú. es estabilizar, ¿no? Sería mucho más fácil venderlo. Por eso hay otra noticia muy buena que seguro que la conoces, que es lo de la economía del donut, que Barcelona de Sí, alguna claro, manera se está claro. movilizando ya para dar los pasos siguiendo a Ámsterdam y otras ciudades. Y ahí es verdad que la economía del donut, pues bueno, también es un poco más ambiguo como término y se podría usar de una manera un poco menos radical, pero va en el camino absolutamente correcto porque va por ahí, es decir, limitar algunas cuestiones de la producción y del... Porque hay un Luis González Reyes, que es un activista de Ecologistas en Acción, o Hugo Bardi, que es un profesor también de, no me acuerdo, creo que es químico, de la Universidad de Florencia. Ellos Ujú. hablan de que estamos en un periodo de triaje civilizatorio, que de alguna manera Mm. tenemos que empezar a elegir, igual que se ha elegido dramáticamente en las unidades de cuidados intensivos, intubo a este paciente porque tiene No las tengo para posibilidades físicas, todos, claro. pues esto es un poco lo mismo, es decir, habrá sectores que tendrán que asumir un absoluto de crecimiento para Ujú. que otros sectores puedan subsistir sin sufrir pues, Claro, problemas mucho más graves, porque de momento nos hemos quedado con mascarillas y respiradores, ¿no? Los países de repente han dicho, no, mascarillas, efectivamente. pero cuando esto sea suministros energéticos o Ujú. alimentarios, Ujú. la cosa puede ser mucho más dramática, ¿no? Y entonces, digamos que en la ciencia se debería de al menos hablar abiertamente de usar el principio de precaución, más de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay en algunos aspectos que van al bolsillo y a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, hay mucho más distancia entre la ciencia y lo que la gente quiere escuchar, o hay mucha distancia. Y esa distancia la podemos acortar, bueno, con conversaciones como la de hoy, o con artículos de prensa, con libros, con vídeos, pero esa distancia va a estar ahí. Se puede acortar un poco, pero es muy duro la gente que le tiempo organizarse o que hereda una estructura familiar, social, decirle esto hay que cambiarlo Sí. para mañana o en pronto. Y volviendo al asunto del decrecimiento, hay un debate interno sobre el término, sobre los que lo empujan, sobre hasta qué punto por hacerlo más conciliador con digamos, las propuestas, los sucedáneos de decrecimiento que circulan, perdería originalidad, perdería fuerza y acabaría siendo desvirtuado, ¿no? Esto sí que es un tema muy sutil que no lo sé, yo no tengo una respuesta. Si dejarse hibridar un poco por ideas más amistosas, más fáciles de engranar con el actual sistema, ganas base, ganas apoyo, ganas transversalidad. Mm. Si ese precio vale la pena o si te desvirtúas y es el inicio de la decadencia del término y acaba siendo pues, absorbido por ese neocapitalismo, por ese capitalismo verde, por esas greenwashings, por esos lavados de imagen que parece que es verde, ¿no? Y que luego no es verde, como la economía circular, entre la teoría de la economía circular y la práctica, que de circular tiene muy poco, ¿no? Esas cosas. Entonces, me debato dentro del debate, que yo veo que los expertos, el mismo Jason está metido en ese debate de si ser muy purista con el término y muy estricto para mantener una referencia de qué queremos decir y que no se nos olvide, frente a los que dicen, bueno, vamos a admitir una transición, vamos a admitir unas cosas que sabemos que no son perfectas, pero que van a ser mejor entendidas, mejor implementadas, más fáciles de que lo adopten los marcos políticos y sociales. Y entonces no sé si eso se puede controlar. O sea, o una vez que ya empiezas a abrir la puerta
a hibridaciones con otros conceptos, a hibridaciones con modelos mixtos, con conceptos un poco que intentan contemporizar. Yo tiendo por mi naturaleza, ante cuestiones complejas, tiendo a contemporizar, a abrirme, pero luego me doy cuenta de que hay que volver, y tú me has recordado algunas frases que yo mismo he dicho, dependiendo de cómo surja la conversación. Claro, contigo estoy en un entorno muy cómplice en el que estamos muy de acuerdo en casi todo, ¿no? Pero cuando te encuentras ante no digo adversarios políticos, pero sí ante gente de un signo ideológico muy distinto o con una visión muy diferente de la economía y de la política, entonces me vengo más arriba y me veo obligado a defender posiciones más extremas de las que me gustaría. Sin embargo, en un entorno de gente más dialogante, de personas capaces de ver los matices, de ver términos medios, de ver transiciones, de ver tal, de ver complejidades, de ver transdisciplinaridades, pues en entornos así me ablando, me ablando un poco y intento ver si entre todos podemos encontrar una solución más negociada, menos dramática y más inclusiva, ¿no? No lo Ahí sé. tenemos, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que es el de ahora mismo se están intentando ampliar el aeropuerto de Barcelona del Prat, el aeropuerto de Madrid, el puerto de Valencia, carreteras, quitando huerta periurbana, que es precisamente algo muy útil para sostener al mundo al que vamos. Y hay una declaración de uno de los representantes del lobby empresarial catalán, que lo hizo en el periódico de Cataluña, hay un artículo que lo recogió, que era literalmente, hay que tener cuidado con aquellos que hacen apología del decrecimiento, como si de Claro. alguna manera ya fuéramos, pues bueno, terroristas contra el sistema económico que tanto nos está proveyendo de bienestar. Y hay una cosa que lo cita Heikel en el libro y que creo que es importante remarcar, y es que está demostradísimo que el PIB no se asocia a felicidad. Es Bueno, decir, que ese es un tema muy importante. En ese tema sí que tolerancia cero. O sea, nos han inculcado tanto desde los telediarios hasta los libros de texto, hasta en la conversación cotidiana de que el Producto Interior Bruto es como lo que define la felicidad, el bienestar, el progreso, que no lo hemos creído. Incluso los que no nos lo creemos tenemos que hacer un esfuerzo porque casi inconscientemente lo refieres todo al Producto Interior Bruto. O sea, es como un chicle en el zapato que está en todos los lados, el dichoso Producto Interior Bruto, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que hacer una labor muy activa de desprendernos del Producto Interior Bruto, ¿no? Porque es una... Incluso, tengo que buscarme la píldora. En su día saqué una píldora cuando algunos estudiantes me desafiaron en clase para decirme que la curva del optimismo de Kuznets se sigue enseñando en economía. Y yo, claro, me sonaba un poco, pero como la economía no es muy fuerte, ni mucho menos, pues tuve que repasar aquello un poco y tal. Bueno, y el señor Kuznets eh, eh, para nada apoyaría el uso de la curva ambiental que le han puesto su nombre como seudónimo. Él simplemente veía cómo la desigualdad se distribuye en función del Producto Interior Bruto. El hombre entró en esos aspectos. Él era un currante que hizo muchos números y algunos de los números han sobrevivido muy bien a los 60 años que han pasado desde que el hombre hizo sus curvas y su distribución de la desigualdad con la riqueza. Vale. Han querido ver que con el desarrollo, con el Producto Interior Bruto, la curva esta ambiental de Kuznets es como una parábola, ¿no? Que al principio, cuando empiezas a partes de la extrema pobreza a un Producto Interior Bruto más moderado, pues empieza, digamos, a aumentar tu huella ecológica, ¿no? Tú lo mides como quieras, en emisiones de CO2 o en residuos, va aumentando, pero llega un momento en que tienes según esta curva teórica que no es cierta y que el propio Kuznets abominaría de ella, pues tienes un óptimo o un valor máximo y a partir de ahí empieza a bajar de tal forma que tienes más riqueza, pero como tienes más tecnología, y aquí entramos con lo del tecnooptimismo quizá que te mencionabas antes, pero como tienes más tecnología, tu riqueza medida en Producto Interior Bruto va asociada a una disminución de tu huella ambiental, cosa que no se ha visto nunca. Que es que eso no se ha visto nunca. O sea, se sigue enseñando en las facultades, me tomé la molestia de ver, y hay al menos 3 universidades en Salamanca, en Madrid, en varios sitios que se sigue enseñando esa curva que es empíricamente se demuestra falsa y que el señor Kuznets nunca la hizo y que no. Pero detrás de esa curva más o menos explícita, lo tengas en la cabeza la propia figura de la curva o no,
sí que subyace esa idea de que no, pero con tecnología nosotros somos capaces de deshacernos de los purines. O vamos a mitigar todos los residuos de unas renovables. No, porque tal. No, a ver, si nosotros representamos el incremento del uso de los recursos y la energía, sigue inextricablemente aumentando nuestra huella ambiental. Todavía no nos salimos de eso, ¿no? Jason hace unos análisis que son científicos y que son casi como cínicos. Como buen científico tú puedes ser muy cínico. Los científicos podemos hablar así de escenarios muy fríamente. Si tú me das un asesino y un puñal, habrá un muerto, ¿no? Y hablas con mucha frialdad y pues es un escenario muy probable si tienes una persona con instintos asesinos y un puñal, pues tarde o temprano la probabilidad de que haya un muerto tal. Entonces, claro, con esta especie de cinismo tú puedes ir diciendo, claro, lo que tienes que es disociar el Producto Interior Bruto de la huella ambiental. Y entonces el propio Hickel, que sabe que eso no es posible, te lo analiza como una situación. Bueno, si queréis seguir creciendo el Producto Interior Bruto, hay que disociarlo del impacto ambiental. La cuestión es, ¿y cómo lo hacemos? O sea, por ahora nadie lo ha hecho. O sea, lo que sí es verdad que se logra atenuar la pendiente, que no es poco. Por ahí vamos con la economía circular y con tantas parches. Yo los veo como parches, lo veo como soluciones de transición, soluciones o herramientas que ayudan a un cambio socioeconómico, ¿no? ¿Qué hacen? Pues bajan esa relación entre huella ambiental y Producto Interior Bruto, ¿no? Eso es una pendiente dramática que cuanto más bajita sea, pues menos aumenta nuestra huella ambiental por el nivel ese de riqueza que hoy por hoy todavía sigue estando impregnando todo nuestro día a día, ¿no? Pero no hacemos más que bajar un poco la pendiente, pero no cambiamos de signo, no la hacemos cero, ¿no? Que sería la idea. Probablemente porque es que es imposible. Es decir, hay un montón de factores que juegan ahí a la paradoja de Hebons, por ejemplo, es como el ejemplo clásico que se suele citar de un avance en la eficiencia, de alguna manera siempre acaba repercutiendo en una democratización del uso de un recurso, con lo cual se usa más cuantitativamente. Es decir, yo creo que hay una serie de dinámicas, que hay un sociólogo, que esto lo hemos hablado alguna vez, que lo explica muy bien, que es Thorstein Veblen, que explica el consumo ostentatorio, es decir, cómo, digamos, las sociedades siempre tienden a querer emular a la élite y de alguna manera el consumo y el crecimiento son finitos. Es decir, hay una cosa que es graciosísima y es que las 3 mujeres que han abandonado el PIB, que es, por cierto, fue Kuznets también el que inventó el Producto Interior Bruto y abominaba de él desde el minuto uno, dijo que eso no era la mejor manera de medir una economía, porque hay cosas que juegan a favor de la sociedad y cosas que juegan en contra. Es decir, suma al PIB que se contamine un río porque la propia empresa que limpia el río suma al PIB, ¿no? Claro, y descontaminando genera riqueza. Pero lo que habría que haber hecho es no contaminar, ¿no? Claro, genera riqueza entre muchas comillas, ¿no? Claro. Pero por eso te digo que al final ahí hay un punto como de que 3 países de alguna manera están abandonando el PIB ya directamente, ¿no? Pues Nueva Zelanda, Islandia y Escocia, 3 países que son dirigidos por mujeres que de alguna manera se escapan de esa idea de a ver quién tiene la barra más larga, que es como muy fálica y muy masculina, y pasan a una especie de criterios más basados en el bienestar, que sí, que es verdad que tampoco llegan a transformar del todo el modelo, pero sí que van en la línea correcta y es empezar a medir en base a recursos comunes que disfruta el resto de la población, recuperar un poco la importancia de los comunes, de la sanidad. Claro, pero ahí entramos en otro tema muy interesante que está cargado de ideología, de tradición, de historia, y tiene una mochila. El término de los bienes comunes, enseguida te clasifican de antisistema, comunista, rojo, marxista. Y yo creo que igual que decíamos lo del decrecimiento, creo que hay que volver a hablar de los bienes comunes, ¿no? Y de la tragedia del bien común como un ejercicio matemático de cómo, en fin, es algo muy clásico del que hay que hablar, ¿no? Otra cosa es cómo lo gestionemos y cómo de importante lo consideremos o tal, ¿no? Pero en unos ejercicios que hemos hecho hace un par de años, en la que se estuvo haciendo encuestas en personas de orientación más conservadora, del ala de la derecha, digamos, y personas más liberales, más progresistas, del área de la izquierda, buscando qué tenían en común en su preocupación ambiental, a qué podíamos apelar pues, cuando uno vaya
intentando implementar cuestiones de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, estas cosas que nos preocupan. ¿Qué lenguaje, qué narrativa, qué elementos de referencia podía haber en común entre unos y otros? Y la verdad es que aunque no se podía mencionar el bien común y los comunes por las connotaciones que tenían, sí que hay una cierta transversalidad que a mí me abre esperanzas de cara al futuro en esta versión 2.0 de lo común, ¿no? De los bienes comunes y lo comunal. Incluso cuando, esto hace poco lo estaba comentando a raíz de la España despoblada y de las regiones rurales que empiezan a quedarse sin personas, ¿no? Hay una gestión del territorio que los que vivimos en ciudades muchas veces nos olvidamos, que es la tercera forma de propiedad, ¿no? Porque está lo privado, está lo público y está lo comunal, ¿no? Y muy poca gente sabe realmente qué significa lo comunal. Y la gestión de lo comunal tiene mucho que ver con ese reconocimiento de que hay una serie de cosas que nos viene bien que funcionen y que no es propiedad de nadie, ¿no? El agua, el aire, pero en un espacio rural, pues los prados de siega hay cosas. Entonces, la gestión de lo comunal, la gestión tradicional, es una gestión muy inteligente, pero que se apoya en un par de cosas que ahora mismo no tenemos casi, ¿no? Que es tiempo, porque hay que alcanzar consensos. Entonces, incluso los pueblos celtíberos se estima que dedicaban un tercio de su tiempo a hablar de estas cosas. Sí, sí. Ahora no tenemos, es muy difícil que tú y yo nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a gestionar ese prado de siega. No es imposible, pero va a llevar tiempo y al final lo acabamos. Pero es imprescindible que se haga por consenso la gestión sostenible de un bien común. Porque lo que se hace por consenso y fraguándose lentamente con conversaciones, con interacciones, eso se mantiene, eso se hace. La otra cosa que está entrando en crisis de la gestión de lo común es precisamente que no hay gente para el consenso. Entonces se empiezan a delegar los votos porque ya no están las personas. Entonces una persona tiene el voto de 37, ¿no? Es que lo bueno sería que estuvieran los 37. Como ya no queda gente, entonces la paradoja, ¿no? De que el consenso ya no representa el consenso. Está don Francisco y doña Hilaria y entonces entre ellos dos deciden qué se hace con todo, porque son los únicos que viven allí. Eso se ha desvirtuado. La idea era que allí vivieran muchas personas con distintas miradas, necesidades, opiniones y tiempo que poner a la gestión de lo común. Y entonces de ahí salía una cuestión fértil, sostenible y estupenda a poner en valor formas tradicionales de gestionar una cosa complicada como es lo común. Y ahora lo estamos viendo con la gestión de la comunidad de propietarios de cualquier, en fin, comunidad, que todos estamos luchando. Siempre tienes ese cenutrio que te bloquea una idea muy buena, siempre tienes esas luchas intestinas. Y no funcionan muy bien las comunidades de vecinos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque aplicamos nuestra mentalidad occidental rápido. Venga, yo tengo una hora para resolver. Esta reunión de vecinos solo puede durar una hora. Lo siento, es que ponerse de acuerdo es difícil y lleva tiempo. Y entonces Sí, claro. la gestión de lo común probablemente requiera narrativas nuevas que nazcan de conocimiento ancestral, clásico, de cómo el ser humano, volvemos quizás si quieres a lo que decíamos muy al principio de ese cerebro humano de Homo sapiens de 160 personas que puede gestionar. O sea, es que nos movemos ahí y tenemos que reconocer que esa es la forma en la que trabajamos. Y esa no es nada digital, ni es nada rápida, ni es nada eficiente, pero tenemos que rescatar esa forma de confianza, de hablar entre nosotros, de llegar a acuerdos cargados de sensatez. La sensatez perdida, que ha sido secuestrada por la tecnología, ha sido secuestrada por un montón de cosas que no nos ha dado tiempo a mirar y que en ese contrato de compra-venta, ¡ups!, hemos perdido la sensatez, el tiempo, y mucho de eso tiene que ver con cosas que hemos hablado muy al principio también, ¿no? La relación con la naturaleza, el respeto, tal, que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sensatez, pero es que para la sensatez necesitas un tiempo, para el consenso necesitas un tiempo y no lo tenemos. Y ya por finalizar, porque creo que ya nos hemos pasado un poco, yo creo que de lo que has ido diciendo, de alguna manera se puede cerrar un poco hilo con que para recuperar ese tiempo y para precisamente también esas personas que comentábamos que trabajan en sectores que de alguna manera van a tener que crecer o incluso desaparecer, es que la clave ahí es precisamente generarles la necesidad de, o sea, mentira, quitarles la necesidad de la supervivencia, de buscarse es decir, medidas que reduzcan la desigualdad y que de alguna manera Totalmente. extiendan
la posibilidad de una buena vida medio garantizada, es que eso de alguna manera sí que nos daría tiempo, nos daría posibilidades de hacer la transición. Es decir, un Claro. poco, cualquier solución va encaminada por ahí. Bueno, has tocado un tema un poco al final, aunque lo mencioné antes cuando hablaba de la curva de Kuznets, de la desigualdad, ¿no? La desigualdad también es otra cosa que yo creo que si algo ha salido del diálogo de hoy, por lo menos que yo me llevo, es un poco intentar despolitizar algunos términos, ¿no? Hemos hablado de crecimiento, de los bienes comunes, y ahora estamos hablando de desigualdad. Están muy asociadas a determinadas ideologías políticas y eso nos hace mucho daño. Porque yo creo que cualquier ser humano sensato que se pare a pensar tú le pones, yo le puedo mostrar, pero puede él buscar una pieza matemática que te demuestra muy sencillo cómo la desigualdad genera inestabilidad. En un momento de sobreexplotación de recursos como el que estamos, la desigualdad solo genera tensión y estrés, estrés mecánico, estrés físico, no solo psicológico, se puede demostrar matemáticamente. No es una cuestión de que yo a lo mejor soy católico, el otro es fulanita, o uno es musulmán y el otro es budista, o a mí me gusta un mundo OM. No. Estoy hablando de matemáticas. Si somos desiguales, cuanto mayor es la desigualdad, mayor es la probabilidad de desequilibrio. Eso, la desigualdad social la puede soportar un mundo con 1.000 millones de personas, pero no con 7.700, ¿no? Y no con una huella per cápita como la que tenemos. Esos son limitantes muy fuertes que la desigualdad penaliza totalmente. Entonces, si logramos reducir desigualdad, lo que ganamos es márgenes para ir eligiendo. O sea, yo siempre quiero ponerme y quiero poner a la gente en opciones, ¿no? Cuanto más tiempo tardemos en tomar decisiones, menos opciones tendremos en nuestra mano, ¿no? Lo vemos con el cambio climático, lo vemos con muchas cosas. Cuanto más tiempo dediquemos a buscar lo mejor o tal, se nos van perdiendo opciones. Y en esto, la desigualdad nos va quitando opciones por un principio matemático muy sencillo. Entonces, si logramos disminuir la desigualdad, mantenemos como si fueran nuestro ases en la manga, ¿no? Tenemos más opciones, podemos hacer más juegos, más combinaciones. Si no, esa desigualdad nos arrastra. Y es un concepto que, bueno, daría para mucho, pero comentabas que teníamos que ir cerrando, ¿no? Sí, es una pena porque, vamos, seguiríamos 3 horas más, pero Haremos otro capítulo, haremos otro, digámoslo haremos así. otro. Y nada, muy buenas vacaciones, un gustazo, un placer que hayas estado aquí y bueno, eso, seguimos pendientes de tu trabajo, que, bueno, está tu página web de valladares.info, sales Muchas gracias. últimamente estás en Para Todos en la 2 ahí haciendo unas pildoritas también, Sí. así que te seguimos viendo. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido muy divertido, muy estimulante y seguimos siempre. Un abrazo. Hasta luego.